A continuación vamos a tratar los temas ya base con relación a la clasificación de las empresas. Miren, las empresas se clasifican por actividad en el mercado. Las empresas pueden clasificarse de acuerdo a las actividades que desarrollen en un momento determinado, y una de estas actividades pueden ser actividades industriales, donde tiene su principal objetivo o su principal enfoque en lo que es la producción de bienes mediante la transformación y extracción de materias primas. Y esta está más en la parte industrial, que a su vez es susceptible y puede clasificarse en diversas partes. Unas son extractivas, que es cuando se dedican a la explotación de los recursos naturales, ya sea renovables o no renovables, entendiéndose por estos recursos naturales todas las cosas que abarcan lo que es la naturaleza y que son indispensables para lo que es el subsistema del hombre. También tenemos lo que es las manufactureras, que es la que mayormente se trabajan a nivel de zonas francas, que son empresas que transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser de varios tipos. Entre estos están las empresas que producen bienes de consumo final o producen bienes que satisfacen directamente las necesidades del consumidor. Estos pueden ser, por ejemplo, duraderos o no duraderos. Cuando un producto es duradero, por ejemplo, un escritorio es duradero, una laptop es duradera. Cuando no son duraderos, por ejemplo, la comida, los alimentos en sentido general no son duraderos. Y son suntuarios o son de primera necesidad. Y tenemos también lo que son empresas que producen bienes de producción. Por ejemplo, estas empresas se enfocan en satisfacer preferiblemente lo que es la demanda de la industria de bienes de consumo final. Pero también tenemos otras empresas, mencionamos ya las industriales, ahora vamos a lo que es las empresas comerciales. Y estas son intermediarias entre el productor y el consumidor, y su principal función es la compra y venta de productos terminados. Estas se pueden clasificar en mayoristas. Por ejemplo, en el mercado vemos algunas empresas que son mayoristas, que venden al por mayor a nivel de comercio, pero también, por ejemplo, tenemos otras industrias que se dedican a vender al por mayor. Y estas, cuando se enfocan, cuando se efectúan ventas de gran escala a otras empresas que son llamadas minoristas o detallistas. Las minoristas o detallistas son las que venden productos al detalle, como se dice, al menudeo, o en pequeñas cantidades al consumidor. Podemos llamar a esto los colmados, las cafeterías, entre otras. Y también tenemos las comisionistas, que está dentro de las empresas comerciales. Las comisionistas se dedican a vender mercancía que solo los productos le dan a consignación, percibiendo por esta función una ganancia o comisión. Por ejemplo, ustedes tienen una empresa y yo vendo de sus productos o sus servicios, y por eso me gano una comisión como intermediaria. Y están también las empresas de servicios, como su denominación lo indica, que son aquellas que brindan servicio a la comunidad y que pueden tener o no fines lucrativos. Y estas empresas, las de servicios, se clasifican en diversas. Por ejemplo, tenemos empresas de transporte, ahí tenemos a Astrapú, a Sotrasan, a Somiro, entre otras. Tenemos empresas turísticas, que ahí tenemos la parte por ejemplo, las agencias de viajes, las empresas que se dedican a hacer tours y excursiones, entre otras. Tenemos las instituciones financieras, los bancos, entre otros, y las instituciones, por ejemplo, de servicios públicos, por ejemplo, comunicaciones, energía, aguas, etcétera. Pero también tenemos las empresas de servicios privados. Entonces ahí viene la asesoría, que era parte de lo que yo le estaba mencionando a ustedes, que podía ser una de las empresas que podían crear para dar cierto tipo de asesoría. Pero también están las empresas de diversos servicios contables, jurídicos, administrativos, y también están las empresas que se dedican a la parte de promoción y venta, a la parte de agencias y de publicidad, en ese mismo orden.
Y seguimos. Entonces también hay empresas que son del área de servicios que se dedican a la parte de la educación, por ejemplo la Universidad Central del Este. Hay otras que se dedican a la parte de salubridad, por ejemplo los hospitales, las clínicas, etcétera. Hay otras que se dedican a fianzas, seguros. Van a depender, o sea, las empresas se clasifican según la naturaleza y el tipo de actividad que se realiza a través de las mismas. Entonces, otra clasificación, estamos ahora en la clasificación, otra clasificación de las empresas es por su magnitud. Entonces, cuando hablamos de magnitud, esto se enfoca más en la capacidad, ¿verdad? En la cantidad, en el tamaño. Por ejemplo, este criterio es uno de los más utilizados para clasificar las empresas. En la parte financiera, el tamaño de la empresa se determina en base al monto del capital inicial y de los indicadores económicos de acuerdo a la época o a la situación económica. Es lo primero que se toma en cuenta para este tipo de empresas. También tenemos la empresa de personal ocupado, que este criterio se establece de una empresa pequeña, que es aquella que se elaboran, donde laboran aproximadamente 250 empleados. Es una empresa mediana, aquella que tiene entre 250 y 1000 trabajadores, y es una empresa grande la que se compone de más de 1000 empleados. Entonces tenemos la otra clasificación, que es la de producción, y este criterio se clasifica a las empresas de acuerdo con el grado de maquinación que existe en el proceso de producción. Así, una empresa es aquella en la que el trabajo del hombre es decisivo. Por ejemplo, puedo mencionarle que una empresa mediana puede estar mecanizada de acuerdo a la mano de obra. La empresa grande es aquella en la que es altamente mecanizada y o sistematizada. Entonces, el punto número 4 de este punto es las ventas, que es donde se establece el tamaño de la empresa con relación al mercado y donde se abastece y con el monto de sus ventas. Según este criterio, una empresa es pequeña cuando sus ventas son locales, mediana cuando sus ventas son nacionales y grande cuando sus ventas son internacionales. El quinto criterio, que es el criterio de nacional financiera, que posee uno de los criterios más razonables para determinar el tamaño de la empresa, y para esta institución una empresa grande es la más importante del grupo correspondiente a su mismo giro, y la empresa chica es la de menor importancia dentro de su ramo, y la mediana es, como su nombre lo dice, la intermedia. Otro criterio que se debe tomar en cuenta para trabajar lo que es la clasificación de las empresas es el criterio económico. De acuerdo con Diego López Rosado, eminente economista mexicano, las empresas pueden ser nuevas, que son empresas que se dedican a la manufactura o fabricación de mercancías que no se producen en el país, siempre que no se trate de meros sustitutos o de otros que ya se produzcan en este y que contribuyen lo que es en forma importante al desarrollo económico de la misma. También se clasifican en este criterio por si son necesarias, si tienen por objeto la manufactura, por ejemplo, o fabricación de mercancía que se producen en el país en cantidades insuficientes para satisfacer las necesidades de consumo, etcétera, etcétera. Y en básicas, aquellas industrias que son consideradas como primordiales para una o más actividades de importancia para el desarrollo de la misma. Entonces, las empresas tienen diferentes tipos de clasificaciones, según hemos mencionado, pero también existe un criterio de constitución legal, y de acuerdo con el régimen jurídico en que se constituya la empresa, esta puede ser de persona física, donde cualquier individuo puede reconocer como un poseedor de los derechos y obligaciones de la empresa. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de subirle un siguiente video para que ustedes vean en la Cámara de Comercio, en la página de la Cámara de Comercio, cómo pueden trabajar esta parte de constitución de empresa y cómo pueden descargar los actos para constituir empresa. Entonces, otra de la clasificación de los criterios de la constitución legal es la persona moral,
que es una organización o agrupación de personas en la que la ley le otorga, ¿verdad?, la facultad sobre derechos y obligaciones. Entonces hay otra que es la sociedad, ¿verdad? Sociedad entre un grupo de personas, que es donde se establecen por personas que aportan bienes o esfuerzos para que realicen de objetos comunes, y esta se basa en un convenio escrito. Está la sociedad anónima, que es la que está bajo una denominación, un nombre, y se compone de 2 socios como mínimo que corresponden a las obligaciones sociales limitadamente hasta el valor de sus aportaciones. Y está la sociedad corporativa, que es la que constituye para un objeto de utilidad común entre los socios, y tienen las siguientes características: se integra por individuos de la clase trabajadora que aportan a la sociedad su esfuerzo laboral. También funciona mediante principios de igualdad de derechos entre los socios y tiene un número variable de socios, pero no menor a 10 personas, y tiene un capital variable y una duración indefinida. Algo importante es que aquí en República Dominicana, para tú conformar una empresa o una sociedad, por lo general, el capital mínimo son 100,000 pesos. Pero eso va a depender, porque si usted quiere trabajar lo que es una EIRL, que es es el nuevo modelo de empresas, que es una empresa de un único dueño, una empresa individual. Entonces, dependiendo de la actividad comercial que va a realizar la empresa, usted puede hacerlo hasta con un capital de 5,000 pesos. Entonces, también tenemos lo que es la sociedad de responsabilidad limitada, que es aquella donde se establece bajo una razón social y se compone de 2 o más socios y no más de 25 socios. Y cada uno responde a las obligaciones limitadamente hasta el valor de sus aportaciones. Entonces está la sociedad o nombre colectivo, que es aquella que se constituye bajo una razón social en la que cada uno de los socios responde de modo subsidiario. También está la sociedad comandita simple, que es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios, y así sucesivamente. Y está la sociedad en comandita por acciones, que es la que se compone en uno o varios socios comanditados que responden de manera ilimitada a las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. El capital se divide en acciones, por lo que se rige por las mismas reglas de la sociedad anónima. Y hasta aquí les voy a dejar lo que son algunas valoraciones de lo que es una empresa, de cómo se clasifican y de cómo se crea la empresa. En un próximo video le voy a subir en la Cámara de Comercio dónde deben ir, cómo deben buscar, cómo deben descargar y los tipos de empresas que se pueden conformar a través de las mismas. Muchas gracias por su atención, y a continuación de esta parte del video les voy a indicar lo que deben hacer para la segunda práctica parcial. Bendiciones.